estaremos viendo el tercer y el último sermón de esta breve serie de la carta expositiva de la carta a Filemón. Hemos estudiado el propósito general de esta corta serie de sermones, que es reflexionar y ver que Cristo es nuestra reconciliación. Reflexionar y ver que Cristo es nuestra reconciliación y comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es el propósito de esta breve serie expositiva. Tenemos ya la base de nuestra reconciliación vista en el sermón número 1. La gracia y la paz de nuestro Dios, que nos dan una nueva identidad y filiación gracias a la reconciliación en Cristo. Vimos en los versículos 1 al 3 que más que esclavos somos siervos de Cristo e hijos del mismo Padre. En el sermón 2 vimos que más que esclavos somos partícipes de todo lo bueno en Cristo. Esto lo vimos en los versículos 4 al 7, donde expusimos los beneficios y las riquezas de ser reconciliados, que muestran la eficacia y el testimonio de la reconciliación. Esto es ser conocedores de todo lo bueno que tenemos en Cristo para vivir la verdadera coinonía o comunión, que es estar dispuestos a padecer y gozarnos juntos del vivir cristiano. Hoy estaremos viendo el precio y la demanda de esta reconciliación. Veremos que precisamente el buen testimonio de Filemón fue la razón para que el apóstol Pablo tuviera la certeza de enviar a Onésimo con esta carta en mano y esperar una respuesta voluntaria de parte de Filemón a lo que sería su petición principal. Para el sermón de hoy estaremos exponiendo los versículos 8 al 22 de esta breve carta y los invito a que me acompañen en la lectura de este texto. Filemón, versículos 8 al 22, voy a leer para ustedes de la Nueva Versión de las Américas. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. En el pasaje que acabamos de leer, vemos la demanda y el precio de imitar a Cristo, lo cual es la respuesta voluntaria que se espera del haber sido libertados de la esclavitud del pecado. Así que en el desarrollo del sermón de hoy, amados hermanos, me propongo exponer cuáles son esa demanda y ese precio de nuestra reconciliación, para que así seamos exhortados a estar dispuestos a imitar a Cristo en nuestra comunión con nuestros hermanos. El sermón de hoy lo he titulado Más que esclavos, reconciliados por medio de nuestro intercesor Cristo. Más que esclavos, reconciliados por medio de nuestro intercesor Cristo. Y vamos a tener 4 puntos
El sermón de hoy me voy a extender un poquito. Les pido que me tengan un poquito de paciencia, tal vez unos 10 minutos más de lo habitual. Más que esclavos, siervos libres, versículos 8 y 9. Más que esclavos, siervos útiles y amados hermanos, versículos 10 al 16. Más que esclavos, siervos redimidos, versículos 17 al 19. Y más que esclavos, siervos fieles, versículos 20 al 22. Demos inicio, pues, a nuestro sermón. Más que esclavos, siervos libres, nuestros versículos 8 al 9 dicen: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Por lo cual, amados hermanos, es un conector gramatical similar a por esta razón, por eso, luego, entonces, por ende, y tiene la función de ayudarnos a hilar o conectar una idea que viene de atrás con una nueva dentro del mismo texto. En nuestro caso, la función que cumple este conector, por lo cual, es de consecuencia. En otras palabras, con este por lo cual el apóstol Pablo le está diciendo algo así a Filemón. Filemón, estoy tan convencido de tu buen testimonio que no solo reconfortas a tus hermanos hasta las entrañas, sino a mí. Saber de tu vida cristiana me anima y me alienta a gozarme de mis prisiones. Tengo la certeza de la obra de la gracia de Dios a través de Cristo en ti. Por eso eres hospedador, eres piadoso, dadivoso, por las riquezas de Cristo. Y es por esa coinonía, por lo cual, por esa correcta comunión que demuestras en tu vida, que tengo la esperanza de que me consolarás aún más, haciendo voluntariamente lo que te voy a pedir, y aún más allá de lo que te pediré. Dado que Filemón es partícipe de la gracia y la paz en Cristo Jesús, nuestro sermón número 1, y eso se refleja en su buen testimonio, nuestro sermón número 2, Pablo tiene la seguridad de que Filemón en efecto es un creyente. Por eso sabe que puede mandarle a hacer lo que conviene, pero sobre todo sabe que Filemón no lo hará como quien debe hacerlo, sino como quien puede y quiere. El uso de la libertad en este texto no es al azar, amados. Pablo es un experto en el tacto y en la delicadeza para hablar, o en este caso para escribir. El comentarista William Hendrickson dice sobre este don lo siguiente, abro comillas: el tacto es la habilidad que capacita a una persona sin sacrificar la honestidad o sinceridad para hablar lo correcto en el tiempo apropiado y hacer lo que se debe hacer en cualquier situación dada. Es la prudencia premeditada, es la hija de la sabiduría y el amor. La persona con tacto no evade su deber, aun cuando sabe que debe amonestar y reprender, pero ha aprendido a hacerlo sin ser descortés u ofensivo. Es humilde, paciente y bondadoso. El mayor ejemplo de esto es Jesús reprendiendo a Pedro en Juan capítulo 21. Cierro comillas. Este tacto en Pablo era lo que lo llevaba, por ejemplo, a estar dispuesto a hacerse todo a todos los hombres, judío a los judíos, sin ley a los de sin ley, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 9. Es una forma sabia y astuta de saber conducir o llevar a otra persona a reflexionar. En esta carta vemos que el tacto puesto en práctica hace que el apóstol no se presente como apóstol, sino como esclavo o preso de Cristo, no como autoridad, sino como anciano, no como el que exige, sino como el que da gracias, pero principalmente hace que la razón de la petición no sea su apostolado, sino el vínculo perfecto, el argumento superior, el amor de Cristo. En este versículo, Pablo habla de la libertad que tiene. Y nosotros podríamos preguntarnos: Pablo, pero ¿cuál libertad si estás en la cárcel? ¿Cuál libertad si estás devolviendo a un esclavo a donde su amo para que siga siendo esclavo? Un miembro de estos movimientos de antirracismo podría decir: Pablo, no seas tan cínico. Estás hablando de libertad cuando en vez de pedir la libertad de ese esclavo, lo has hecho doblemente esclavo ahora del cristianismo. Lo has hecho doblemente aborrecible, porque si siendo esclavo era menospreciado, ahora siendo prófugo y cristiano,
era peor que un esclavo de Roma. Así que, ¿de qué libertad me estás hablando, Pablo? El cristianismo, amados hermanos, es contracultural. Es lo que comenta Martin Lloyd-Jones sobre el Sermón del Monte. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Él sabía que había un eslabón de la cadena que al romperlo rompería con más de una sola cadena. Estaba rompiendo con todos los prejuicios y paradigmas sociales. El apóstol no atacó la esclavitud haciendo del cristianismo un partido político, una disidencia con la enseñanza del pastor esta mañana, sino que Pablo atacaba el corazón de todos los males sociales, el pecado del hombre, enseñando que la verdadera libertad no es el ser libre de un amo, de un jefe, de un estado, de un gobierno, sino ser libertados de la esclavitud al pecado. Él mismo sabía que estar en la cárcel, de hecho, era el fruto de ser verdaderamente libre. Fue lo que el Espíritu Santo le prometió cuando le llamó a ser apóstol de los gentiles en Hechos 20. La libertad de la que el apóstol Pablo estaba hablando la explica mejor el Catecismo de Heidelberg en sus primeras 5 preguntas. Permítanme citarlo. La pregunta número 1 dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Pregunta número 2. ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? 3. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. ¿Y cómo conoces tu miseria? Pregunta 3. Por la ley de Dios. Pregunta 4. ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Cristo nos enseñó sumariamente en Mateo capítulo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y por último, la pregunta 5 del Catecismo dice: ¿puedes cumplir todo esto perfectamente, los 2 grandes mandamientos? No, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Es la libertad de la esclavitud que enseña Lutero en su libro, La esclavitud de la voluntad. Lutero explica magistralmente sobre la inutilidad del libre albedrío para salvación, la incapacidad del hombre para ser libre de su estado de condenación o de ser libre de las cadenas de su pecado. Sí, el hombre es libre de tomar sus propias decisiones, pero sabemos por la Escritura que todas sus decisiones libres están esclavizadas a su voluntad corrupta. Por tanto, todo lo que hace es pecado, y cada que toma una libre decisión es una decisión que le condena aún más. En la escuela dominical con los niños usamos una ilustración, permítanme contárselas. Tenemos a un hombre que fue privado de su libertad, lleva años en el calabozo y ya está en sus huesos. De pronto, el ejército llega al lugar de cautiverio y derrota a sus carcelarios, y al abrir las puertas del calabozo le dicen: somos el ejército nacional, hemos venido a liberarte, eres libre, sal de tu prisión. ¿Qué imaginan ustedes que pasa en este momento? Este hombre está tullido, no puede moverse, lleva años sin ver el sol, no ha probado un bocado en meses, no puede ni mover sus manos para llevar un bocado de pan a su boca. Es libre, pero no puede hacer nada para valerse por sí mismo. Él sabe que debe y necesita comer, pero aunque le pongan un plato de comida enfrente, ni siquiera puede masticar, su mandíbula está atrofiada, está completamente incapacitado. Así que mucho menos puede caminar, no puede salir por sí mismo de este calabozo. Este hombre necesita que lo carguen, que lo saquen del calabozo y que lo alimenten vía intravenosa. Para él no es suficiente saber que es libre, también necesita el poder vivir su libertad. Cuando a nosotros nos presentaron el Evangelio, amados, cuando fuimos expuestos ante la ley de Dios y sus demandas, y por la gracia de Dios nuestros ojos fueron abiertos
para ver que no podíamos obedecer esta ley, vimos nuestra condición miserable. Pero Cristo no vino al mundo para hacer meramente posible la libertad, sino para verdaderamente redimirnos. Por la gracia de Dios nacimos de nuevo, con un corazón nuevo, el cual tiene escrita la ley de Dios, y nos fue dado el Espíritu Santo, que nos capacita y nos conduce a cumplir esa ley en Cristo. Esta es la verdadera esclavitud del hombre. Todos los hombres deben obedecer la ley de Dios, pero no quieren y no pueden hacer lo que se les demanda. Y esta es la verdadera libertad. Fuimos libertados de la esclavitud al pecado. Fuimos capacitados y dotados por el Espíritu Santo para hacer lo que se nos ordena hacer, pero no como el que debe, sino como el que quiere. Ahora no solo podemos, sino que queremos y amamos hacer la voluntad de Dios. O eso espero que sea lo que tengamos en nuestro corazón. Amados, ¿no rompe esto con cadenas más fuertes que las de una esclavitud social? Cristo rompe los cepos del pecado y esto termina rompiendo todas las cadenas sociales. El recibir al Espíritu Santo para poder amar al prójimo como a nosotros mismos y el estar gozosamente padeciendo en prisiones por ese amor es la libertad de la que está hablando Pablo. Pero Pablo contaba no solo con la libertad dada por el Evangelio, sino con la autoridad dada por Cristo para que como apóstol le ordenara a Filemón el recibir a su esclavo. Pero tal como fue el ejemplo de nuestro Señor, es el apostolado del apóstol Pablo y es el llamado del Evangelio. Nuestro versículo 9 dice que Pablo ruega a Filemón, y no por autoridad, sino por amor. La palabra usada por Pablo acá, el rogar, significa un tipo de clamor o súplica que al ser concedido produce una consolación hasta las entrañas. El consuelo que vimos en nuestro sermón anterior, el que mencionó en el versículo 7, el mismo consuelo que veremos en los versículos 20 al 22. Es el consuelo que penetra hasta lo profundo, hasta el tuétano. Es el consuelo que produce a un padre en medio de sus padecimientos y vejez, como lo dice en la parte B del versículo 9, el ver a sus dos hijos reconciliarse, fruto de su obra en el Evangelio. Es el consuelo de ver a dos hermanos cumpliendo el segundo gran mandamiento, amarse los unos a los otros. Y este ruego nos lleva a nuestro segundo punto. Más que esclavos, siervos útiles y amados hermanos. Versículos 10 al 16. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Este ruego intercesor de Pablo es fuerte, amados. Siempre, téngalo presente, siempre que en la Biblia encontremos repeticiones de palabras, de ideas, de frases, de oraciones, debemos parar y meditar. La repetición de una idea denotan relevancia o importancia. Algo importante está pasando allí, algo importante está queriendo decir el autor. Este ruego que se repite en el versículo 10 tiene la misma raíz de la que procede el título del Espíritu Santo, el Consolador. Y es similar al ruego intercesor que vemos en el Señor, cuando en Juan 14:16, después de haber anunciado su muerte, consuela a sus tristes discípulos diciéndoles: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así como el Señor rogó al Padre por sus pequeños discípulos, así Pablo le imita humillándose y teniendo a Filemón por mayor que sí mismo, aplicando lo que él mismo dice en Filipenses 2:3. Le ruega a Filemón que ame a Onésimo.
La misma petición que dejó el Señor a sus discípulos en Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esta es la petición que Pablo está haciendo a Filemón. En otras palabras, Pablo está diciendo: Filemón, permite que el Consolador, el Espíritu Santo, me consuele en esto que te pido por amor. Si amas al Señor, guarda sus mandamientos. Si me amas a mí, ama a tu hermano como Cristo nos ha amado a nosotros dos. Hermanos, qué bella muestra de liderazgo de Pablo. Hay quienes siguen y obedecen hombres bajo la presión de un trabajo, por un estatus social o por no perder su propia vida. Pero en Cristo, los pastores pastorean como padres, los hermanos nos exhortamos como amigos y demostramos que quienes decimos seguir a Cristo, hacemos lo que debemos hacer, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pero ¿cómo nos ha amado Cristo? ¿Cómo nos ha amado Cristo? Como quien ama hacer lo que debe, como aquel que dijo que hacer la voluntad del Padre era su alimento, su deleite, como aquel que fue a la cruz gozoso de glorificar al Padre al satisfacer su justicia, cargando con nuestros pecados. ¿Cómo no ver a Cristo en Pablo en esta carta? Pablo está rogando no por el esclavo de Filemón, sino por su hijo de las prisiones. ¿Acaso no es esto otro fuerte ataque a la esclavitud? Los que dicen que Pablo no ataca la esclavitud no han leído y ni han entendido este texto. Nuevamente, la forma de transformar una sociedad no es a través de una revolución, sino a través de la revelación de Dios al hombre. Pablo está intercediendo por aquel que era considerado por la sociedad como una cosa, un paria, un esclavo y prófugo, que ahora era cristiano y reo voluntario. Es decir, la cosa de menor valor para la sociedad, la cosa más despreciable. De este hombre, por este hombre Pablo intercede y habla de él, identificándolo con la dignidad que da el Evangelio. Lo pone como el hijo de sus entrañas, que es a lo que se refiere cuando dice que es como si fuera su propio corazón. Pablo está intercediendo por este hijo que fue engendrado en sus padecimientos, un hijo que discipuló en la cárcel, un hijo que le costó a Pablo un alto precio. Pablo está intercediendo como Cristo intercede por nosotros, ¿no lo ven? ¿Lo ven? Podemos meditar en lo que costó nuestra adopción como hijos, amados. Meditemos en cuánto costó nuestra adopción como hijos. Nosotros somos los hijos de las prisiones de Cristo. Somos los hijos de los padecimientos de Cristo. Somos los hijos que le costamos la vida a Cristo. ¿Quién podría negarse a tan amorosa petición? ¿Quién, haciéndose llamar cristiano, tendría el corazón tan duro como para negarle a Pablo este clamor? ¿No es la cruz de nuestro Señor suficiente argumento para persuadirnos a todos nosotros a perdonarnos los unos a los otros? ¿Cuánto amor derrama Pablo en esta carta, amados? Ubicándose como el padre, como el papá que llama a sus dos hijos a reconciliarse. Al llamar a Onésimo su hijo, le está diciendo a Filemón: este más que tu esclavo es tu hermano, porque yo también soy tu padre, como lo dice en el versículo 19. Nuestro verso 11 tiene un juego de palabras con el nombre de Onésimo. Él muestra la nueva identidad de Onésimo, muestra el resultado del Evangelio, ese mismo poder transformador que hace que judíos y gentiles, libres y esclavos, sean uno. El nombre propio, amados hermanos, el nombre de una persona en las Escrituras, tiene un valor muy significativo y esto daría para toda una enseñanza. Pero solo como por ejercicio, estudien en sus casas el caso de Abraham o el caso de Jacob siendo llamado Israel. En este caso, el nombre de Onésimo no cambió, pero fue transformado desde su interior, concordando con el significado de su nombre. Onésimo significa útil o provechoso. Es como si antes se llamara Nonésimo y ahora se llamara verdaderamente Onésimo. Pablo le estaba diciendo a Filemón, parafraseando, algo como: él, Onésimo, antes, en el pasado, era un incrédulo, un inútil para ti, Filemón.
Era un ladrón, un fugitivo, un mentiroso que no hacía honor a su nombre. Pero ahora, fruto del nuevo nacimiento en Cristo, Él es útil para ti. Pero no solo para ti, sino para mí también. Ahora te servirá mejor que un buen esclavo. Ahora te servirá como un hermano en Cristo. Onésimo era tan útil para Pablo que lo hubiese querido retener en sus prisiones, como dice nuestro versículo 13. Amados, esto nos debe hacer una reflexión. Nosotros éramos inútiles, incapaces de hacer algo bien para Dios, pero ahora en Cristo somos útiles para el Evangelio, útiles para el reino de Dios. De esto estaba convencido Pablo, pues él sabía lo que el Evangelio producía, sabía que no estaba enviando de vuelta al esclavo para ser martirizado por su amo, que era la costumbre que se daba en Roma. No, el apóstol estaba aplicando lo que ordena Deuteronomio 15:15. Se estaba acordando que él también fue esclavo y fue liberado por el Señor. Y por ende sabía que Onésimo, más que ir a donde su amo, estaba yendo de vuelta donde su hermano. Pablo no estaba enviando de vuelta más que a un esclavo. Pablo estaba enviando de vuelta más que a un esclavo. Se estaba enviando a sí mismo, su propio corazón. ¿Recuerdan que estudiamos esta palabra corazón en el sermón anterior? Para los que no lo vieron, pueden buscarlo en YouTube. Mencionamos que esta palabra corazón se refería a las entrañas, donde reposan nuestras más profundas emociones. La verdadera coinonía, decíamos, no es ir al cine juntos y pasarla chévere, sino el ser conscientes de nuestra unidad en Cristo, como un solo cuerpo, dispuestos a padecer juntos, llorar juntos, gozarnos juntos. Esta unidad de Pablo con Onésimo era tal que dice que lo había engendrado. Lo que está diciendo Pablo es en paralelo con el versículo 17. Está diciendo como si fuera yo mismo. ¿No es bella esta expresión de Pablo sobre Onésimo? ¿Podría alguno de ustedes enviarme a mí como representante suyo, como si en mí fuera uno de ustedes mismos? ¿Tendrían esa confianza? ¿No es acaso esa la gran comisión? El ir a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿No es como si fuera Cristo mismo en nosotros? Y de hecho, ¿no va Cristo con nosotros y en nosotros? Por eso es inevitable no meditar en el Señor diciendo a sus discípulos que los que los recibieran a ellos, lo recibían a Él. Pablo había sido beneficiario del cumplimiento de este mandato. Recordemos Hechos 9, la conversión de Pablo. Ananías, en una visión, recibió de parte del Señor la orden de, por amor a Dios, ir a donde aquel que los estaba persiguiendo, porque sería instrumento para Dios, para dar a conocer el nombre de Dios y para padecer por su nombre. Ananías recibió al recién convertido y antiguo perseguidor, como si estuviese recibiendo a Cristo mismo. Dice la Escritura que Ananías le impuso manos y le dijo, hermano Saulo. Por causa de ese mismo amor, ruega Pablo, el mismo que él recibió, el mismo del que hablaba el buen testimonio de Filemón, al ser un hospedador con un corazón dispuesto a recibir a todo el que fuera en el nombre del Señor. Nuevamente dice William Hendrickson, comentando el versículo 12, abro comillas, ¿cómo podría entonces Filemón rechazar al corazón mismo de Pablo? Cierro comillas. Y yo le agregaría, con el permiso del autor, otra pregunta. ¿Y quién recibiría a este anciano y amoroso Pablo por obligación? ¿Quién? Pablo mismo había aplicado lo que le estaba pidiendo a Filemón. Al final de esta carta, el apóstol menciona a sus colaboradores, los que estaban con él en las prisiones voluntariamente, sometiéndose a ser tratados como presos voluntariamente. Entre ellos estaba Juan Marcos, el mismo por el cual se había separado de Bernabé en Hechos 15, y del que luego diría, cerca del final de su vida, cuando envía la carta a Timoteo, dice, abro comillas, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil, como está diciendo Onésimo, porque me es útil para el ministerio. Del amor de Ananías tenemos a Pablo,
Del amor de Pablo con Marcos tenemos el Evangelio que lleva su nombre. Acá tenemos a este hijo mayor, a Filemón, que está haciendo todo lo bueno, sirviendo a Dios y a los santos. ¿Cómo reaccionaría al ver a su hermano menor volver con vestiduras de cristiano? ¿Se enojaría como el hermano mayor del hijo pródigo? Amados, no nos alcanzamos nosotros a imaginar cuán útiles pueden llegar a ser nuestros hermanos para el ministerio. No nos alcanzamos a imaginar el poder del perdón de Cristo, que nace de un corazón sin fingimiento y por voluntad propia. No importa cuán grave haya sido la falta, confiemos por el testimonio de las Escrituras en que Él providencialmente puede hacer bien de lo que nuestros hermanos han pensado para mal. Recordemos cómo uno de nosotros, luego de ser vendido como esclavo, terminó sirviendo a Faraón para ser el instrumento de Dios para llevar a Israel a Egipto y luego efectuar la hermosa sombra de la redención. Voluntariamente, dice nuestro versículo 14. Nuestra voluntad era presa de nuestro pecado, pero Cristo vino voluntariamente y se entregó voluntariamente para que nosotros voluntariamente pudiéramos volver a Él y ser libres para vivir voluntariamente para Él. Voluntariamente es el ejemplo de nuestro Señor, es el ejemplo del apóstol que no quiso retener a Onésimo, sabiendo que le hubiera sido muy útil en sus prisiones, sino que le envió de vuelta a Filemón para que éste pudiera demostrar voluntariamente el amor que decía tener hacia los hermanos. Nuestro versículo 15 dice: porque quizá por esto se apartó de ti. En el original dice: porque quizá por esto fue apartado de ti, denotando que no fue Onésimo el que se apartó, sino que una mano más poderosa, la que teje los hilos de la historia, llevó a Onésimo a donde Pablo, para que al volviera para siempre con Filemón y pudiera ser recibido más que como un siervo inútil, más que como un esclavo, como un hermano que sería de gran utilidad para el Evangelio, de gran valor para Pablo, pero de mayor valor para Filemón. El lazo temporal que había sido roto entre el amo y el esclavo ahora era providencialmente reparado para una unión eterna en Cristo entre estos dos nuevos hermanos. Deberíamos, amados, estar convencidos de que somos útiles para la iglesia y el cuerpo de Cristo. Es cierto que no se trata de nosotros. No estoy siendo humanista acá, hermanos. No estoy cambiando a una predicación centrada en el hombre. Pero si somos honestos, debemos ponernos en la correcta posición. No somos lo más importante de este mundo, eso es cierto. Dios no se desvive por nosotros como lo cantan muchos salmistas, pero tampoco somos lo más despreciable de este mundo como muchos quieren enseñar. El pastor Richard Pratt dice en el libro Diseñados para Dignidad lo siguiente, abro comillas: hay personas a todo nuestro alrededor confundidas acerca de quiénes son. En esta confusión dudamos entre autodegradación o autoimportancia. La Escritura, sin embargo, provee un retrato equilibrado de los seres humanos. Somos imágenes de arcilla, pero imágenes diseñadas para reflejar a nuestro Creador. Desde el punto de vista de esta perspectiva equilibrada, vivimos con humildad, pero con dignidad. El mundo nos ofrece muchas autoimágenes falsas, pero la Escritura nos provee de una autoimagen digna de buscarse. Cristo, cierro comillas. Es lo que el apóstol está transmitiendo en nuestro versículo 16. Onésimo era un siervo valioso para Pablo, y cuánto más para Filemón, porque en la carne le sería muy útil al servirle más que como un esclavo, como un cristiano verdadero, con excelencia. Pablo está ubicando a Onésimo en la correcta posición, justo ante los ojos de Dios, digno y justo. Pero notemos que Pablo no le está pidiendo a Filemón que no reciba a Onésimo como más como esclavo. No lo está llamando a la emancipación, sino que denota la superioridad de la transformación del Evangelio. Dice más que es sinónimo de mayor que o superior que. Más que como un esclavo, era un hermano en Cristo.
No hay lugar de mayor dignidad para el hombre, amados. No hay mejor posición a la que podría aspirar alguno de nosotros que el ser hallados justos ante los ojos de Dios. Nuestra nueva posición ante Dios, por la nueva identidad que tenemos en Cristo, es más preciosa que cualquier lugar de eminencia en un gobierno o en una corte real. Pablo está enviando a Onésimo de vuelta para que siga sirviendo a su amo de una mejor forma. Seguiría siendo esclavo de Filemón, pero sobre todo era esclavo de Cristo, y en libertad podría perforarse su otra oreja en símbolo de querer servir a su hermano, porque es mejor servir que ser servido. Una pequeña aplicación de este versículo para nosotros hoy podría ser que cuando nosotros somos traídos a Cristo, no dejamos de ser esposos, ni padres, ni hijos, ni empleados, ni jefes. La verdadera conversión no nos convierte en personas que se abstraen de sí mismos. El poder transformador del Evangelio nos debe hacer mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores empleados, mejores jefes, ciudadanos, etc. Ese es el efecto santificador y purificador. Así es como somos sal. Y esto nos conecta con nuestro tercer punto. Siervos más que esclavos, siervos redimidos. Versículos 17 al 19. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Nuevamente, vemos el uso de la palabra koinonía, compañero. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Filemón: si participas junto conmigo de la verdadera comunión en Cristo, si participas de Cristo y de las marcas del Evangelio, acepta a Onésimo como me aceptarías a mí, y acéptame a mí como aceptarías a Cristo. Es una reiteración de lo que expusimos en el versículo 12. Como aplicación podríamos agregar de este versículo 17 que acá encontramos otro argumento contra la esclavitud. Pablo le está pidiendo a Filemón que Onésimo, el esclavo despreciado por la sociedad, debería recibir el mismo trato que recibiría él como apóstol. Que hagan con Onésimo partícipe, o que hagan a Onésimo partícipe de todo lo que Filemón, su casa y los santos de su casa le harían partícipe a Pablo si él fuera donde ellos. Es una petición de dignidad, es una petición que deja la esclavitud y llama a los hermanos a tratarnos por igual, tanto ricos como pobres, como advierte Santiago en el capítulo 2, sin parcialidad, todos por igual. Ahora entramos a nuestro versículo 18, que a mi juicio personal considero es el peso cristológico de esta carta, donde vemos el Evangelio reflejado en Pablo en todo su esplendor. Primero vemos que Pablo no exime a Onésimo de su falta. No existe tal cosa como reconciliación sin reparación. No existe justicia con impunidad. Al decir, si te ha perjudicado en algo o te debe algo, Pablo le está reconociendo a Filemón que lo que hizo Onésimo sin duda debió haber causado algún daño. Está mostrando que el pecado de Onésimo existió y que con seguridad debió haber repercutido de alguna forma negativa a Filemón y su casa. Por lo tanto, tenía que haber un pago por ese daño. La oferta del Evangelio tiene dos caras, y esta es la primera. Amigo que nos visitas por primera vez o que nos estás viendo, o que tal vez llevas años asistiendo a una iglesia pero aún no conoces a Cristo. Lo primero que hace el Evangelio es llevarte a la ley para que veas que eres deudor de Dios. Has pecado y la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte y muerte eterna. Has transgredido una ley eterna de un Dios eterno y santo, y el justo pago por tu pecado debe ser proporcional a tu deuda. Debes pagar una eternidad en el infierno por pecar contra el Dios eterno, y no hay nada que puedas hacer por tus propias fuerzas.
Eres un esclavo del pecado, estás incapacitado, no hay esperanza para ti si te miras a ti mismo. Todo lo que haces te condena más y amontonas más carbones para el día de la ira. Pero Dios, escribe Pablo en otras cartas, y acá lo pone en primera persona, imitando a Cristo como intercesor y mediador. Dice Pablo, cárgalo a mi cuenta. Y lo ratifica con su puño y letra, como firmando un pagareo, como diría Spurgeon, un cheque de la fe. Esta es la segunda parte del Evangelio. Cristo, como nuestro intercesor y mediador, se ofreció a sí mismo. Cuando en la eternidad se dio el pacto eterno de Dios, el pacto intratrinitario, la Trinidad se preguntó, ¿quién pagaría por el pecado del hombre? Y Él dijo, envíame a mí. Cristo vino a este mundo y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue el cordero y el propiciatorio. Su sangre fue el precio para redimirnos de nuestra esclavitud. Él expió nuestra maldad y satisfizo la justicia que demandaba nuestro pecado. Si tú crees que mereces el justo pago por tus pecados y crees que Jesús murió para perdonar el pecado de su pueblo, entonces hoy podrías salir de acá. Hoy podrías ir como Onésimo, con una carta en tu mano que dice de parte de Cristo, cárgalo a mi cuenta. Este hijo es mío, yo pagué. Pero para nosotros, amados hermanos, es un hermoso llamado a vivir el Evangelio todos nuestros días. El apóstol bien dijo que tenía toda la libertad para ordenarle a Filemón hacer lo que debía hacer. Fácilmente podría haber dicho, ahí va Onésimo, es creyente, te ordeno que lo recibas, te lo ordeno yo como apóstol, y me lo debes porque tú mismo te me debes a mí, porque gracias a mi predicación, Filemón, tú eres creyente. Pero él decide obrar conforme a la verdadera comunión del Evangelio. No hay forma de comparar, pero como ilustración, podríamos pensar en aquella vez que nuestros padres, cuando en nosotros, los que somos hermanos menores, dañamos algo de un hermano mayor, y nuestro padre le repuso a nuestro hermano mayor lo que nosotros dañamos. Pablo, como un buen padre, está dispuesto a pagar el daño que su hijo menor le ocasionó a su hijo mayor. ¿No ven a Cristo? Este es el hermoso precio que el cristiano debería estar dispuesto a pagar por causa del Evangelio, en donde en contra de lo que se enseña en el mundo, el ofendido va en busca del ofensor, como dice Mateo 18, donde el ofendido está dispuesto por amor a Cristo a pagar como Cristo pagó por sus pecados, donde el ofendido se alegra porque su ofensor vuelve arrepentido, donde el ofensor se arrepiente y vuelve al que fue ofendido con el deseo de restaurarle y servirle para siempre. Este es el llamado a nosotros. ¿No es bella esta carta, amados? Quiera Dios que podamos ver que nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido rescatados de nuestra esclavitud al pecado y por tanto nos debemos primeramente a Cristo y luego a nuestros hermanos. Quiera Dios que si vemos y oímos hoy a Cristo, veamos que así como Él pagó primeramente por nuestros pecados, también pagó por los pecados de nuestros hermanos. Que seamos exhortados, que así como Cristo es nuestro abogado fiel para con el Padre, para hacernos aceptos delante de Él, así nosotros deberíamos mediar o interceder por el amor, con amor al que nos ha ofendido. Que si vemos cómo Cristo intercedió por sus hermanos, así nosotros, imitando a Pablo, intercedamos cuando algunos de nuestros hermanos estén en división y seamos movidos en arrepentimiento hacia Él, si hemos pecado contra algún hermano, y luego con el deseo de ir a restaurar a este hermano. Y esto nos conecta con nuestro último punto. Más que esclavos, siervos fieles. Versículos 20 al 22. Dice Pablo, sí, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón, sus entrañas. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Leamos este texto con los lentes de los pasajes que hemos usado y que hemos leído del Evangelio según Juan.
Oigamos a nuestro Señor a través de Pablo diciéndonos que Él ha rogado al Padre para que nos envíe un consolador y que este consolador nos conduzca a ser uno, como Él y el Padre son uno. Es hermoso como Pablo le dice a Filemón que al recibir a Onésimo reconfortaría sus entrañas. Pablo, Onésimo y Filemón son uno, como Cristo y el Padre son uno. Lo que Filemón hiciera a Onésimo se lo estaría haciendo a Pablo. Lo que hiciera a Pablo se lo estaría haciendo a Cristo mismo. Este es el precioso reflejo de un cuerpo vivo, unido en Cristo, que se duele cuando otro miembro se duele, que se alegra cuando otro miembro se alegra. Pero qué fe la de Pablo, qué confianza en Cristo y aquello que nosotros llamamos la preservación de los santos. Pablo escribe con la certeza de lo que no se ve, en el versículo 21, sabiendo que somos santificados, perseveramos porque Dios nos preserva. Es la confianza de uno que ha visto el obrar del Señor en su propia vida y que sabe que el que ha comenzado la buena obra en el creyente la terminará. Es la confianza del que escribe desde la prisión, con la convicción de que sus prisiones son el precio valioso para que el Evangelio sea conocido entre los gentiles. Cuán hermoso, amados, cuán hermoso sería poder nosotros tener esta confianza hacia nuestros hermanos. La confianza de que aquel que el Señor ha redimido crecerá en santidad en la medida que el Señor le ha dado. Nos han dicho erróneamente que desconfiemos de nuestros hermanos, que es maldito el que confía en el hombre. Hermanos, maldito el que confía en el hombre para salvación. Pero qué clase de cuerpo, qué clase de iglesia seríamos si no podemos andar dos juntos sin confiar en la providencia del Señor obrando en mi vida y en la de mi hermano. ¿Qué clase de iglesia seríamos? Hermanos, qué gozo es que podamos reconfortar las entrañas de nuestros hermanos al vivir el Evangelio, fruto de entender las riquezas que tenemos en Cristo, en la reconciliación en Cristo. Pablo sabía que Filemón en efecto recibiría a Onésimo y que le trataría más que como un esclavo. Pablo sabía que Filemón recibiría a Onésimo en su mesa, que le serviría como su hermano. Pablo sabía que la fe verdadera, la que es puesta en Cristo, obra más allá de lo que se espera. Obra entregándose a sí mismo como Cristo se entregó por su iglesia. ¿Cómo sería la confianza de Pablo en el obrar del Espíritu Santo en Filemón y Onésimo, que aguardaba la esperanza de salir de prisión y visitar a sus hermanos en la casa de Filemón? Finalmente, Pablo les expresa en el versículo 22 su confianza en saber que así como él había orado y daba gracias a Dios cuando hacía memoria de Filemón siempre, así él también sabía que oraban por él tanto Filemón como su esposa, su hijo y la iglesia que se congregaba en su casa. Es la humildad del auténtico apostolado de Cristo. No este superhombre que anda en jets y se jacta de su propia justicia. Es la humildad del que se ha descrito como anciano y prisionero. La humildad del que ha dicho que de todos los pecadores, Él es el mayor. ¿Cuánto ejemplo, mis hermanos? ¿Cuánto ejemplo de Pablo? Atendamos sus ruegos, imitémosle a Él como Él imitó a nuestro Señor. Pablo tenía la esperanza de ser concedido a los hermanos. Y en parte era como cuando nosotros, cuando niños en casa o en el colegio, nuestros padres o profesores nos dejaban unas responsabilidades y nos decían: yo vengo en la tarde, yo regreso en la tarde. Sabíamos que volverían y supervisarían lo que nos habían mandado hacer. Pablo sabía que si le era permitido ir a la casa de Filemón, se encontraría con su hijo Onésimo, siendo parte de la iglesia. Hay un testimonio de la tradición, no se sabe si es cierto o no, pero se dice que San Jerónimo habla sobre un obispo de Éfeso, que también se llamaba Onésimo. Es muy probable que sea nuestro Onésimo, que fue acogido por su hermano, su antiguo amo Filemón, y que llegó a ser tal predicador del Evangelio que se convirtió en obispo de Éfeso, que posteriormente, como su padre, el apóstol Pablo, volvió a su lugar de nacimiento, fue hecho prisionero y llevado a Roma, donde murió gozosamente por causa del Evangelio lapidado.
Nuestro Señor, nuevamente en Juan 14:3 dice, si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y les tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Nuestro Señor volverá, amados hermanos. ¿Tenemos la convicción de eso? Nuestro Señor volverá. El Señor Jesucristo volverá, amigo mío, que no conoces a Cristo. Ese día será un día de gozo para los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, los que hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado. Pero será un día de llanto y de dolor para ti que no has confiado en Cristo. Las preguntas para ti que no conoces al Señor son estas. ¿Reconoces tu pecado? ¿Reconoces que eres esclavo de tu pecado y que necesitas de uno que te rescate y te saque de ese lugar de condenación? ¿Reconoces y crees que ese es Cristo? Entonces corre a Él. Mira esta carta que ha dejado para los que creen. Mira esta carta que es la palabra de Dios, que podrás llevar el día de su regreso, donde dice que tú has sido redimido y comprado por precio de sangre, comprado por Él, que Él ha pagado. Y las preguntas para nosotros, amados hermanos, son estas. ¿Estamos convencidos del regreso de nuestro Señor? ¿Estamos orando porque el Señor vuelva pronto? ¿Estamos preparándonos y haciendo lo que se nos ha demandado hacer como quien quiere hacerlo? ¿Estamos preparando alojamiento para cuando Él vuelva? Oh, mis amados hermanos, que podamos oír tan hermosas palabras de Cristo en Juan 17 cuando dice, yo ruego por ellos, no te ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Oremos, amados hermanos.